¿Cómo hacer una base de datos? Primero, activo edición. Bajo, bajo, bajo. Bajo. Me voy acá. La voy a agregar en el tema 2, donde veníamos trabajando. Bajo. Perdón, me fue mucho. Agregar una actividad. Base de datos. Doble clic. Una base de datos se utiliza cuando yo quiero recopilar datos que el alumno me llene ciertos campos, como por ejemplo, como por ejemplo, le voy a pedir que me haga, que me identifique plantas de un cierto ecosistema y que me ponga el nombre de la planta, el nombre técnico o el nombre académico de la planta, la descripción de la planta, a dónde se encuentra ubicada la planta, cuándo la encontró y el lugar. Y una imagen de la planta. Puedo pedirle eso. O quiero preguntarle a los alumnos el nombre, el apellido, si tiene familia a cargo, el estudio que tiene, si, por ejemplo, que me suba el currículum vitae, que me suba una imagen, todos son campos específicos, ¿no? O, por ejemplo, que me suba la fecha de nacimiento, por ejemplo, y el número de documento, todo en campos distintos, podemos hacer eso. Eso puede ser una base de datos. También uno puede hacer, por ejemplo, que el alumno saque fotos a un frotis y diga qué objetos se ven, la cantidad de, el zoom que utilizó o la lente que utilizó, la temperatura que hacía en el lugar de la medición, eh, y qué día se realizó la medición y bajo qué método se realizó la medición. Bien, podemos hacer eso. Una base de datos es un lugar donde yo quiero que el alumno me escriba y después yo escriba ciertos campos que yo quiera. O si, es como si fuera un formulario y después yo a todos esos datos los puedo compartir con mis estudiantes o me los puedo descargar en un formato Excel o los puedo imprimir. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a crear una base de datos. Por ejemplo, mediciones. No, por ejemplo, sí, mediciones. Mida los diferentes, supongamos, compuestos mida las diferentes sustancias identifíquela. Acaba la consigna. Identifíquela. Perfecto. Entradas. Por ejemplo, aprobación requerida, no, el alumno la sube. Permitir comentar las entradas, uno, si yo digo que sí, el alumno, puede venir otra persona y hacer un comentario en esa entrada. Entradas requeridas antes de verse, o sea, es la cantidad de entradas que uno tiene que hacer para poder ver lo que hizo el otro. Número de máximo de entradas, o sea, para considerar lo que te ha hecho la actividad, por ejemplo, una, ¿bien? Disponibilidad, obviamente, desde cuándo hasta cuándo va a estar disponible. Por ejemplo, disponible desde y hasta, esto desde y hasta, es desde cuándo hasta cuándo van a poder hacer la actividad esta. Y solamente de lectura es que el alumno va a poder, o los alumnos van a poder ingresar y leer y ver qué es lo que se hizo. Yo en este caso lo voy a sacar. Bien. Calificación. También le puedo poner una calificación al alumno como aprobado, desaprobado, rehacer. Ya después vamos a ver cómo hacer las calificaciones. Bueno, guardar cambios y regresar al curso. Ahí yo creo la caja que me va a contener la base de datos. ¿Bien? Pero no están los campos. Ahora vamos a crear los campos. ¿Bien?
Por ejemplo, mediciones. Ahora vamos a agregar los campos. Hago clic ahí. Y me dice no hay campo. Vamos a agregar campo. Archivo, botón de radio, campo de texto. Por ejemplo, vamos a hacer uno que diga campo de texto. Por ejemplo. Y supongamos que a los chicos le hemos dado diferentes tipos de sustancias. Diferentes sustancias de diferentes orígenes, por ejemplo. Origen de la sustancia. Supongamos agua del río Salime, escribe el chico, ¿bien? Este es un campo obligatorio, ¿sí? Autoenlace, por ejemplo, si la palabra está definida, la palabra de la sustancia, por ejemplo, cloro, y está definida en un glosario, se va a autoenlazar, ¿bien? Origen de la sustancia. Ahí está el campo, ¿bien? Vamos a ver, por ejemplo, otro campo. Fecha. Fecha. Por ejemplo, vamos a poner fecha de obtención. Fecha de obtención. Agregar. Estos son los campos que van a ir apareciendo. Bien, ahí está. Vamos a elegir otro campo. Por ejemplo, número. Número de campo. Volumen. Volumen de la sustancia. Supongamos. Campo obligatorio, sí, agregar. Entonces, ya tengo origen de la sustancia, fecha de obtención, volumen de la sustancia, y ahora, por ejemplo, vamos a hacer algo que sea casilla de selección, por ejemplo. Casilla de selección, método